Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa, A los pies del Maestro Live, por las redes sociales, en Instagram, en Facebook y también ahora en YouTube, directamente en nuestro canal del Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Cielo. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Estamos a los pies del Maestro Live, Benito, un programa hermoso que nació en el corazón del Señor, y estamos aquí sus pastores y amigos Carmen y Benito Cañate compartiendo un jueves más. Gracias por conectarse con nosotros, gracias por estar en vivo y en directo a través de las redes sociales, y agradecemos a todas las personas que se conectan con nosotros, a todas esas personas que hacen sus comentarios, a todas esas personas que nos dan bendiciones. De verdad que eso nos anima, nos ayuda a que podamos continuar hacia adelante con estos temas tan hermosos, Benito, que el Señor nos está regalando a través de esta serie de programas. Así que agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de estar con ustedes jueves tras jueves. Recuerden, somos el Ministerio Jesucristo Imperio de Vida, y tenemos un equipo hermoso de trabajo ministerial que jueves tras jueves están tras las cámaras, están tras las redes sociales allí, grabando todo lo que tiene que ver con el programa A los pies del Maestro Live. Agradecemos a la Juventud Magario, que son los creativos, las ideas creativas. Son los innovadores, sí. Son los que nos han traído a este siglo XXI a través de las redes sociales, y una forma práctica, una forma innovadora de llegar directamente hasta sus hogares, y la oportunidad de que usted nos pueda reproducir cuantas veces usted lo considere necesario, reflexionar sobre la palabra que vamos a compartir día tras día, jueves tras jueves, a través de estas redes sociales, aquí en este su programa, A los pies del Maestro Live. Pero bien, interesante, cielo, porque a partir del primer programa hemos estado esbozando una ruta temática a partir del capítulo 12 del libro de Génesis, ¿okay? Esa promesa de Dios a Abraham, que la hemos estado desglosando a lo largo de estos últimos programas, y hoy vamos a continuar precisamente profundizando sobre esta temática que es importantísima. En el programa anterior habíamos abierto algo con respecto a la ciudadanía, y habíamos tratado lo que implica ser ciudadano del reino. Y indudablemente muchas personas se preguntarán, bueno, sí, ya tengo muy claro la definición de ciudadano, qué es lo que implica un ciudadano, y ahora un ciudadano del reino de los cielos aquí en la tierra, y que aquí en la tierra soy extranjero y peregrino. Eso me ha quedado bastante claro, pero ¿de qué reino? ¿Cuál es la naturaleza de ese reino del cual yo tengo una ciudadanía? Entonces, esa implicación, y vamos a entrar en esas definiciones, vamos a desarrollarlo en este programa durante esta hora en que ustedes nos van a acompañar, ¿cierto? Claro, recordemos que una de las cosas que tenemos que tener bien claro en todo esto, que Jesucristo dijo: arrepentíos, en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas lo miró desde otra perspectiva y dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Nosotros podemos hablar, vamos a tener que fragmentarlo por jueves, porque no vamos a poder abarcar todo lo que queremos abarcar en el día de hoy. Pero vamos a iniciar con algunos aspectos fundamentales de cómo conocer lo que es un reino, cuál es la naturaleza de ese reino, cuáles son las normas o las leyes de los reinos, porque para poder nosotros ser parte de ese reino tenemos que comprender en qué se basa el reino, porque Jesucristo vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Él dijo: el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Y en el programa anterior decíamos, Benito, que Jesús dijo en Lucas 22, por allá 29, yo os asigno un reino como mi Padre me asignó a mí un reino. Así que entonces esto es maravilloso, porque nosotros, para poder ser parte de ese reino, tenemos que comprender algunos puntos, algunos principios que son fundamentales para participar de este reino. Efectivamente, y es importante que nosotros sepamos a esta altura del programa
que cuando nuestro Señor Jesucristo utiliza el término reino para referirse a sus discípulos y para referirse a quienes le habríamos de seguir por el testimonio de ellos, conforme a lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 17, inmediatamente nosotros tenemos que partir de que salimos de un concepto conocido. Para la antigüedad era muy conocido el concepto de reino, sí, el concepto de dominio, el concepto de principado, el concepto de imperio, era muy conocido. El concepto de lo que hoy nosotros podemos definir como nación, pero más reino como una forma de gobierno. Entonces ellos tenían que hablarle de un concepto conocido para llevarlo a un concepto desconocido que era el conjunto del reino de los cielos. Entonces es importante que nosotros sepamos que el reino implica principado, implica señorío, implica dominio, implica una estructura de gobierno de carácter jerárquico que tiene una cabeza de esa estructura de gobierno y que tiene súbditos o seguidores de esa cabeza de gobierno y de toda la estructura de ese reino que deciden sujetarse a las leyes de ese reino y le deben lealtad a ese rey o a la cabeza de ese reino. Y que como contraprestación, como reciprocidad a la obediencia de los súbditos, entonces se da una protección y se dan los beneficios de la riqueza y del poder de ese reino a favor de los súbditos, que en este caso serían los ciudadanos. Entonces es indivisible la relación entre ciudadano y reino. Por eso nosotros entendemos inmediatamente que nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él se da a conocer como el Rey. Y al ser dado a conocer como Rey, entonces nos está comunicando a nosotros que nosotros somos ciudadanos de ese reino. Por eso es como bien señala Carmen, conforme a lo que establece la Escritura, en el capítulo 22 de Lucas. Yo os asigno un reino, dice nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, como el Padre me asignó a mí un reino. En otras palabras, nos ha delegado a nosotros la responsabilidad. Y esa Escritura ahí inclusive va más allá cuando les dice a esos discípulos y a los apóstoles preferentemente que ustedes habrán de sentarse conmigo a juzgar a las tribus de Israel, y tiene un significado también escatológico, porque el rey en la antigüedad no solamente era el que ejercía el gobierno, también era el que aplicaba justicia. Uno lo ve más claramente aún dentro de la Biblia, que son las escrituras que nosotros manejamos, y lo vemos en el caso del rey Salomón. Salomón no solamente era gobernante, también era juez, resolvía conflictos que se le planteaban, y por ello había pedido a Dios sabiduría para poder dirigir, para poder gobernar, para poder reinar sobre un pueblo tan numeroso y un pueblo tan difícil como lo es el pueblo de Israel. Tú hablas de los reinos antiguos y me interesa esa parte porque el concepto de reino no es original del hombre. Así es. El concepto de reino es original de Dios. Así es. Porque Dios siempre quiso expresar, representar y manifestar su naturaleza en nosotros. Y nosotros tenemos que comprender que si nosotros no conocemos los conceptos, no manejamos los conceptos de reino, no podemos participar de la expresión o no podemos representar o no podemos manifestar la naturaleza de Dios aquí en la tierra. Así es. Y ese es fundamental porque el plan original de Dios fue de un gobierno de reino aquí en la tierra. Por eso Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué se acercó a la tierra? Porque Él quiere expresar, porque Él quiere reflejar y Él quiere manifestar su naturaleza a través de nosotros. Y esto es lo que nosotros tenemos que comprender, Benito. Porque acuérdate lo que dice, por ejemplo, Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Entonces nos damos cuenta que aunque el reino de los cielos para nosotros muchas veces sea invisible,
Dios quiere manifestarlo o expresarlo o que lo veamos a través de lo visible. Siempre ha sido así. Él se quiso revelar al hombre a través de lo creado, pero el hombre no pudo ver a Dios en la creación. Por eso establece otro tipo de revelación, que es la palabra del Señor, para que el hombre pueda conocer ese reino y poder compartir esa naturaleza, esa esencia de Él. Ahora, el hombre tampoco lo vio a través de los hechos, entonces la misma palabra tiene que hacerse carne. Efectivamente. Eso quiere decir que entonces Jesucristo Dios prepara un cuerpo y se encarna y empieza a manifestar la naturaleza de lo que sería la representación de la esencia de Dios aquí en la tierra, como el hombre tendría que reflejarla. Y por eso viene Jesucristo y habla de reino, para que con nosotros comprendamos que el plan original de Dios siempre fue reino. Nación, pueblo, ciudadanía, que es lo que estamos tocando nosotros aquí ahora. Por eso es importante conocer que es imposible para nosotros como humanos conocer el propósito de nosotros o comprenderlo sin entender el concepto de reino y cómo nosotros ser esos ciudadanos que representan ese reino aquí en la tierra. Porque Dios no quiere que lo represente en el cielo, ni en el infierno, ni en Júpiter, ni en Saturno, ni en la luna. Dios quiere que lo representes aquí en la tierra, que lo reflejes a Él y que manifiestes su naturaleza. Por eso que aquí, una de las cosas que tomé mi apunte, es que aquí en este programa, a los pies del maestro, vamos a ampliar algunos conceptos de reino que nos proveen los conocimientos profundos acerca de nuestra propia naturaleza como seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos un rey creador, sí, que nos creó no solamente para tener gobierno sobre nosotros, porque un rey tiene que tener gobierno, ¿verdad? Un rey tiene que tener dominio, tú lo has manifestado. Un rey tiene que tener muchas cosas que no me quiero adelantar a los hechos. Yo quiero ir poquito a poquito. Amén. Pero nosotros tenemos que conocer el propósito de Dios sobre nosotros a través del concepto de reino, a través de manejar esos conceptos, porque también cuando manejamos los conceptos de reino, revela la clave para el extraordinario propósito de Dios en nuestra vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Con qué propósito estoy aquí? ¿Para qué ese rey me creó? ¿O para qué me hizo ciudadano de su reino? Ah, sí, para representarlo, pero ¿cómo? Si no conozco el reino, si no conozco el concepto de reino, lo que es una jerarquía, lo que es gobierno, lo que es embajada, todos esos conceptos que vamos a estudiar aquí. Si yo no lo conozco, yo digo, yo soy un embajador de Cristo, pero no sé lo que hace un embajador. Efectivamente. Ay, yo tengo gobierno, pero ¿qué tipo de gobierno te ha dado tu gobernante o tu rey? Hay gente que dice, Jesucristo es mi rey de reyes y señor de señores. Y no entendemos que un rey gobierna. ¿Y cuánto gobierna Dios nuestro corazón? ¿Cuánto gobierna Dios nuestra vida? ¿Cuánto obedecemos a la voluntad del rey? Que son cosas hermosas. Por ejemplo, el tercer concepto que vamos a ampliar de reino nos va a capacitar para ejercer totalmente el potencial que Dios nos ha dado en este mundo. Porque hay mucha gente con potencial, con dones, con talentos, con poder, porque el reino es poder. Tenemos poder, pero no sabemos cómo ejercerlo en un momento dado, Benito. Por eso es importante que nosotros comprendamos que el éxito de nuestra vida, el éxito de nuestro ministerio, el éxito de todo nuestro ser, depende de lo bien que entendamos y vivamos lo que es la vida de reino. Y cuando estamos hablando de reino, es tener una mentalidad de reino, es tener un estilo de vida de reino, es tener obediencia a los procedimientos del reino, a los protocolos del reino. Usted ve que Esther tuvo que cumplir el protocolo del reino para agradar al rey. Usted ve que David tuvo que cumplir ciertos requisitos para ser rey. Usted ve cómo la Biblia lo refleja
cuando el pueblo, ¿por qué el pueblo pide rey? ¿Por qué? Porque se manejaba el concepto de reino. Pero en este tiempo estamos perdiendo el concepto de reino, estamos perdiendo el concepto de nación, de ciudadanía, por prosperidad, por bendición, por cosas materiales. Y en realidad no estamos reflejando ni manifestando el poder, el potencial que hay en nosotros, porque Dios nos los ha delegado. Indudablemente esta temática nos va a permitir darnos cuenta a cada uno de nosotros que a veces en oportunidades y en oportunidades actuamos y nos comportamos y vivimos siendo parte de la iglesia, pero sirviendo a otro reino y no al reino de los cielos. Diciendo que somos embajadores, pero en realidad realizando las acciones de la embajada de un reino distinto al reino de los cielos. Entonces es necesario que nosotros podamos comprender estos conceptos, porque la finalidad de estos programas es que nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos, podamos nutrirnos, podamos comprender con claridad qué espera Dios de cada uno de nosotros en los diversos aspectos de nuestra vida en la cual podemos desarrollarnos y desenvolvernos, y saber nosotros y afirmar nosotros nuestra identidad. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque Dios, cuando toma a Abraham y de Abraham levanta una gran nación, aun cuando ha levantado esa gran nación en número, todavía esa gran nación no tenía una identidad muy bien cimentada. Esa nación va a empezar a tener una identidad muy bien cimentada cuando rompe con la cultura, con las normas y con la sujeción y con el sello de identidad de un reino terrenal como era el reino egipcio. Cuando ellos rompen con eso y ven que aquellos que ellos veían con respeto y hasta con temor, que eran las deidades del panteón de los dioses egipcios, habían sido derrotadas por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces ellos comprendieron que ellos iban a formar parte de un reino superior, porque la nación más poderosa de esa época era el imperio egipcio. Pero al ser derrotado por ese pequeño grupo de hombres y mujeres esclavos, por el poder de un Dios todopoderoso, se dan cuenta de cuál es la identidad. Pero eso no fue suficiente. Fue necesario que Dios entonces les estableciese normas, estatutos, para que ellos lo siguieran. Y la finalidad de esas normas y de estatutos fue formar en ellos su identidad. La finalidad de darles momentos y festividades fue para formar en ellos su identidad y para que ellos la pasaran de generación a generación. Esa fue la responsabilidad, ese fue el proyecto de Dios con Israel. Y es el proyecto que continúa Dios por medio de nosotros, la iglesia. Por eso Cristo Jesús llega y su mensaje evangelístico es: arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué tenían que arrepentirse? De lo que eras anteriormente. Así como los hebreos se habían tenido que arrepentir y desechar lo que era Egipto y aceptar las nuevas normas que Dios le establecía por intermedio de Moisés, entonces era necesario que esta generación también se arrepintiese y entrase en sintonía con lo que es el reino. Por eso el Evangelio de Mateo, que es uno de los evangelios más ricos en lo que el reino de los cielos presenta a Jesús como rey, el Evangelio de Mateo nos muestra repetidamente a qué debemos comparar el reino de los cielos. ¿Y por qué lo hace? Porque es necesario que nosotros tomemos conciencia de nuestra identidad, aprendamos qué es lo que ello implica y qué es lo que nosotros necesitamos para poder realizarlo. Si nosotros inclusive, cielo, nos vamos a Isaías en el capítulo 9, uno se preguntará, pero ¿por qué Dios tiene que dar esta profecía si Israel ya era un reino? Pero Dios da esta profecía para dar a entender que ahora conocerían la verdadera manifestación del reino de los cielos. ¿Por qué? En Isaías capítulo 9, versos 6 al 7 dice la palabra de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David su padre, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso, dando Dios a entender lo que nosotros vemos y leemos en Colosenses, que de dos pueblos haría un solo pueblo, dando a Dios a entender lo que sería la manifestación en toda su plenitud del reino de los cielos aquí en la tierra, por medio de Dios mismo, como bien Carmen nos expresó al principio, Dios mismo hecho carne. Y lo dilatado de su imperio, lo extenso de su imperio, de su dominio, de su principado, de su reino, no tendrá límite alguno. Y eso es algo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que comprender y tenemos que entrar en esa sintonía, movernos en el reino, como ciudadanos del reino. No somos cualquier ciudadano, somos ciudadanos de un reino, y no de cualquier reino, somos ciudadanos de un reino eterno, y no solamente de un reino eterno, sino de un reino que está en los cielos y que nos ha llamado a ser manifestantes de ese reino aquí en la tierra, porque se supone que la tierra es dominada por otro reino, y hay una confrontación de reinos, y hay una confrontación de imperio, porque imperio y reino redunda a ser lo mismo: dominio y señorío, y poder para poder aplicar las normas y la voluntad del reino al que se refiere. Por eso es que cuando nosotros leemos cielo en Hebreos capítulo 2 verso 14, nos damos cuenta que fue necesario que él padeciera de carne y de sangre, para que por medio de la carne y la sangre, y por medio de su muerte, liberase a los que estaban sujetos al imperio de la muerte, que estaba bajo el dominio del diablo. Por eso es que nosotros somos Jesucristo, imperio de vida, porque el reino de Jesucristo es un reino de vida. Amén. Y es interesante, Benito, porque a eso mismo quería entrar. Mucha gente dirá, ah, no, es que Jesucristo pudo hacerlo todo porque Él era Dios. Jesucristo es Dios, es cierto, Él es 100% Dios, 100% hombre, fue 100% hombre, pero como hombre vino a mostrarnos a nosotros cómo manifestar ese reino aquí en la tierra. Y una de las cosas que amo es que Jesucristo, como hombre en su naturaleza humana, no utilizó sus atributos divinos, porque si no invalidaba el plan y el propósito de Dios de que iba a ser una persona especial, un hombre de la simiente de Abraham que saldría del Salvador. Entonces quiere decir que Jesucristo tuvo que descubrir como hombre su identidad aquí en la tierra. Por eso él pudo decir en el capítulo 18 de Juan: mi reino no es de este mundo, sino si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Amén. Imagínate, poderoso, está hablando de un reino y de servidores de ese reino. Amén. Que pelearían para ayudarlo. Entonces estamos viendo la naturaleza de este reino. Es un reino súper especial que ayuda, pelea, cuida y protege a sus servidores, a sus ciudadanos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos estableciendo los conceptos fundamentales del reino. Y Jesucristo, en su gran oración, cuando oró para mostrarnos, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Jesucristo dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que se establezca tu reino como en los cielos, aquí en la tierra. Entonces vemos la importancia de que nosotros oremos para que podamos ser el instrumento o los servidores o los ciudadanos que reflejemos el reino de Dios aquí en la tierra, y el que nos conecta con esos dos reinos, porque vamos a ver algo. Colosenses 1:16. Amén.
dice de la siguiente manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces quiere decir que el que hace posible la conexión entre los dos reinos, el reino de la tierra y el reino de los cielos, el reino invisible y visible, y que hace posible el gobierno del reino en el mundo corpóreo de la tierra, es el Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo es el que hace posible que podamos manifestar, o que se pueda manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Y la conexión entre esos dos reinos por medio del Espíritu Santo es lo que nos permite a nosotros cumplir nuestro propio propósito como seres humanos. Porque yo no puedo saber qué parte tengo yo en este reino si no me conecto al gobernante, al que ejerce el gobierno. Porque una de las cosas que decía Benito es poderosa. Exousia es el término para expresar poder, ¿verdad? Para expresar que hay un poder, exousia, pero está contenido. Kratos, que significa imperio, es la manifestación de la exousia. Físicamente. Es la manifestación del poder. Imperio es la manifestación del poder de los reinos aquí en la tierra. ¿Cuál reino estamos manifestando? Entonces estamos hablando ahorita del reino de Dios, del reino de los cielos. Quiere decir que cuando nosotros ejercemos dominio, gobierno, a través de la ayuda del Espíritu Santo, estamos manifestando el poder que hay dentro de nosotros. Porque en todo gobierno hay un poder. Amén. Por eso Dios le dice a la iglesia a través de Jesucristo: no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y recibiréis poder, dicen Hechos de los Apóstoles, capítulo 1:8. Y me seréis testigos, me seréis servidores, ciudadanos, representantes de ese poder, de ese imperio, de ese reino, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces quiere decir, Benito, que la manifestación del poder del reino de Dios está en nosotros porque el Espíritu Santo mora en nosotros, que es el poder del reino de Dios, que es el gobernante, es el que ejerce. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender algo, y me llamaba mucho la atención eso, que una de las cosas que nosotros tenemos que comprender es que el reino de Dios, el carácter del reino de Dios, nada es parecido a lo que nosotros comprendemos por política, por los reinos pasados y por los reinos presentes, que buscan someter a otros bajo sus controles basados en el poder territorial, en la avaricia o en la doctrina religiosa. Esos reinos esclavizan: el imperio romano, el imperio egipcio, el imperio persa, el medo persa, el babilónico. Todos esos buscaban esclavizar, pero este reino no vino a esclavizar, vino a liberar. Vino a redimir, no vino a hacernos esclavos, sino partícipes de ese reino, recibiendo los beneficios, como hablábamos el programa pasado, pero también recibiendo las responsabilidades, los derechos y los compromisos que se ejercen en ese reino. Y efectivamente, cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor para ver este punto que Carmen está compartiendo con nosotros, y nosotros nos vamos al capítulo 12, nuestro Señor Jesucristo lo expresó muy claramente. En el capítulo 12, en el versículo 28, la palabra dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo ya le estaba señalando a los discípulos y le estaba señalando a todos aquellos que la manifestación, el sello de autoridad y de poder del reino de Dios es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era por el Espíritu Santo y manifiesta la naturaleza inmediatamente del reino de Dios, que vino a liberar, como señala Carmen. ¿Por qué? Porque vino a liberar al cautivo ¿de qué?
del sometimiento a una esclavitud espiritual. Vino a liberarlo de esa esclavitud espiritual. Vino a destruir las obras del reino de las tinieblas, que era el que se estaba esparciendo en el mundo. Al llegar el reino de Dios por medio de la manifestación del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos el poder de liberar al cautivo. Y al ser liberado al cautivo, que ese cautivo pueda ser sellado con el mismo espíritu de la promesa, que es lo que le va a permitir a su vez a él convertirse en ciudadano del reino y manifestar ese reino a otras personas. Entonces, queridos hermanos, eso nos lleva y nos reduce toda la ecuación de que no consiste en adquirir una ciudadanía por adquirir una ciudadanía. Por eso Pablo añade a la ciudadanía el hecho de tener las arras del Espíritu, que es el sello de la promesa. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros actuar. No somos ciudadanos por decir, ya yo soy ciudadano, me acabo de inscribir en la iglesia tal, así que como me inscribí en la iglesia tal, ya yo soy ciudadano del reino de los cielos. No, lo que te constituye en ciudadano del reino de los cielos es la manifestación del poder de ese reino del cual tú eres partícipe. Y esa manifestación solo se dará cuando recibas al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te capacite para servir. Entonces podrás ejercer una embajada terrenal representando al reino de los cielos. Esa es la forma más sencilla de poder comprender lo que implica el reino de los cielos y cómo nosotros como ciudadanos de ese reino tenemos que manifestarlo. Entonces estamos dándonos cuenta ya en este momento que el Espíritu Santo no solamente vino para que nosotros podamos sentirlo en un momento determinado dentro de nuestro culto. El Espíritu Santo es para permanecer en nosotros y para que nosotros demos testimonio del poder del reino de los cielos. Por eso es que las tinieblas no pueden enfrentar a la iglesia, porque el Espíritu Santo es el que está en la iglesia y el que dirige la iglesia. Las tinieblas no le pueden hacer frente, por eso no se puede manifestar la plenitud en este tiempo del reino de las tinieblas, con toda la maldad que hay en el mundo. Todavía el misterio de la iniquidad no puede expresarse en su plenitud, porque existimos embajadores del reino y el mismo Espíritu todavía está aquí en la iglesia manifestando el reino. Ya cuando llegue el tiempo y la plenitud de los gentiles hayamos entrado, entonces veremos otra cosa de acuerdo a la escatología. Y eso es en cumplimiento con el rapto de la iglesia. Muchos se preguntarán, Benito, bueno, entonces ¿qué es reino? Porque nosotros, sé que hay muchos que se preguntan, pero no han dado el concepto de reino. No han hablado de la naturaleza del gobierno de ese reino. Reino no es otra cosa que la autoridad e influencia gobernante de un regente. Así es. ¿Verdad? Un regente no soberano, que impacta a su territorio por medio de su voluntad, propósito e intenciones. Es la autoridad o la influencia de un rey o un gobernante soberano. Amén. Que va a impactar a su territorio a través de ¿qué? De la voluntad, los propósitos y las intenciones. Pero nosotros tenemos que comprender que las intenciones, la voluntad y el propósito de ese reino o de ese rey son manifestadas a través de la cultura, a través del estilo de vida y la calidad de su ciudadanía. Por eso es que nosotros reflejamos lo que vivimos de parte del reino. Por eso es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso Jeremías dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, para darnos el bien que esperamos. Y en otra versión dice para darnos un futuro y una esperanza. Porque nuestro rey no quiere esclavizarnos. Nuestro rey no quiere muerte para nosotros. Nuestro rey no quiere maldición. Nuestro rey quiere vida. Nuestro rey quiere bendición. Las intenciones y la voluntad y el propósito de nuestro reino y de nuestro rey son buenas. La cultura del reino es buena. El funcionamiento y los procedimientos del reino son buenos porque son la voluntad del rey. Y cuando el rey establece su voluntad, se llama norma. Así es. Que es lo que tú hablabas en antes.
Y la norma, yo lo estudiaba por acá, son los intereses personales del rey y la voluntad personal del rey se convertirá entonces en ley. Así es. Y es interesante. Para que ustedes lo vean, hay intereses personales del rey del reino, ¿verdad? Los intereses personales del rey son normas. Las normas, los preceptos, los estatutos, los mandamientos que él estableció y los convirtió en ley, la ley mosaica. Para que usted vea que todo el concepto de la Biblia es un concepto desde el principio, porque el cielo es el plan original del reino. Nosotros tenemos que comprender, amados hermanos, que la efectividad de un reino y su poder es la habilidad de influenciar, controlar el territorio de acuerdo a la visión del rey. Así es. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la meta de un reino? Gobernar y ganar territorio. Así es. Eso es lo que quiere el rey. Realmente la visión del rey no es otra cosa que ganar territorio para su reino. Así es. Y la visión que nosotros debemos tener es conquistar y expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros conocemos la visión del rey, que está ya establecida en su palabra, nosotros debemos conectarnos por el Espíritu Santo para hacer la voluntad del rey y para vivir en los intereses personales de mi rey, no lo que yo quiero. Por eso nosotros entendemos, cielo y queridos hermanos, nosotros entendemos ahora sí la naturaleza de la gran comisión establecida en Mateo capítulo 28. Es más, cuando nosotros leemos esa gran comisión y la leemos ahora con esta comprensión de ciudadanía, de reino, de norma, de ley, de poder, de delegación, de investidura de poder, nos resulta ser más clara. Miren, capítulo 28, verso 16. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, todo dominio, todo señorío, todo imperio. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa gran comisión ahora sí la entendemos a la luz del reino de los cielos. Toda potestad me es dada, declara Jesús, en el cielo y en la tierra. Por tanto, si ahora yo tengo todo el poder, todo el señorío, todo el dominio y toda la potestad, yo los delego a ustedes, yo los envío a ustedes y les doy mi poder. Conquisten territorio, expandan sobre todas las naciones, no tienen límite. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas había sido vencido y derrotado. Al ser derrotado, ya el reino de los cielos no podía reclamar a las naciones para sí. Hasta ese momento, solamente Israel había conocido la sombra de los misterios del reino. Pero a partir de ese momento, los misterios del reino serían para toda criatura, para toda carne. Por eso es que Jesús, volvemos a Lucas capítulo 22, yo os asigno un reino, como mi Padre me asignó a mí un reino. Por eso, y nos damos cuenta de ese señorío perdido, y lo vemos claramente nuevamente en Lucas capítulo 4, cuando Satanás en la tentación en el desierto le dice a Jesús y le muestra todos los reinos del mundo, porque a mí me fueron dados. ¿Cuándo le fueron dados los reinos del mundo y las naciones y los pueblos y naciones? ¿Cuándo le fueron dados? Cuando Adán peca y desobedece a Dios, entonces el dominio pasa a Satanás. Era necesario entonces que Dios mismo viniese a quitarle el dominio que el hombre había perdido. Por eso Cristo es el segundo Adán, porque no solamente nos restituye en la vida, sino que nos vuelve y nos da el señorío, el dominio y el poder sobre todo en la tierra y en los cielos. Por eso entendemos entonces por qué Cristo le dice a los discípulos: lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y lo que desatares será desatado. ¿Por qué? Por ese poder que se les había sido otorgado, ese reino que se le había sido
asignado a cada uno. Y en ese mismo concepto tan maravilloso de ir y hacer súbditos, Así. ir y hacer ciudadanos, ir y hacer discípulos, Amén. ir y hacer seguidores, en ese mismo concepto vamos a tomarlo porque el rey debe tener dominio. Así es. Para poder ser rey yo debo tener un dominio y un territorio que dominar Así o es. que gobernar. Eso se llama el dominio del rey o el dominio del reino. Eso se llama así. Entonces, cuando nosotros tenemos ese concepto bien claro, comprendemos que un rey sin territorio no es rey. No. Un rey necesita un territorio para poder ser rey y gobernar. Entonces, sobre algo, ¿verdad? Entonces, no podemos comprender, ahora podemos comprender el concepto de la gran comisión, porque para ser rey no solamente tengo que tener territorio, tengo que tener ciudadanos. Ciudadanos que vivan y trabajen en el reino. Amén. Oh, por eso que no solamente yo tengo que ser partícipe de ese reino, sino trabajar para ese reino. Ahora nos toca a nosotros conquistar, ahora a nosotros nos toca expandir como ciudadanos de ese reino, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el rey es el dueño de esa nación, el rey es el dueño de ese reino, pero también es dueño de el pueblo o los ciudadanos que están allí. Por eso usted y yo no somos dueños de nosotros mismos. Si Jesucristo es nuestro rey, Él es nuestro dueño. Amén. Porque Él es fuimos comprados a precio de sangre. Claro, porque fuimos conquistados por Él. Amén. Estamos siendo gobernados por ese rey maravilloso. Óigame, pero en el programa que sigue, Aleluya. dice la palabra que Jesucristo nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Pero vamos a hablar en el próximo programa un Lo que poquito significa ser rey y sacerdote. Es que esto es una serie, esto apenas está empezando. Aleluya. Y nosotros tenemos que comprender que la voluntad de Dios o la voluntad del rey va a regir por encima de nuestra propia voluntad. Porque el reino no es nuestro, es de Él. Amén. Él es el rey de este reino. Y mi voluntad no pinta nada en este reino. Solo cuenta la voluntad de Él y la visión de Él para este reino. Amén. Así es. Y la visión de Él para este reino es que seamos lo suficientemente ciudadanos, porque si tú lo ves, yo lo veía a través de la Biblia, Benito. Ok. En el concepto de David, David tenía ciudadanos de Israel, David tenía un ejército que conquistaba, pero a la hora de plantar el territorio, aunque David no estuviera, lo mandaban a buscar para que David fuera el que Porque eso le pertenecía. Porque él era el rey. él era el rey. Amén. ¿Sabes, cielo? ¿Sabes, cielo, sobre esa parte? Y es difícil. No he podido terminar. Ok, de acuerdo. No, dale. Termina, cielo. Pero es que estoy tan imbuida A ver, en este amén. tema, es tan apasionado, es tan wow, que cuando tú lo ves a través de los ojos de la palabra te das cuenta de, a veces nosotros conquistamos territorio y es mío, es mío, yo soy el rey de este territorio. No, realmente tú y yo no somos los reyes. Nosotros somos simplemente trabajadores de este reino, Exactamente. servidores de este reino. Por eso es que comprendemos hermano, que Cristo es el buen pastor. Las ovejas no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Cristo. Así es. Porque Cristo es el buen pastor y Cristo es el rey. Nosotros solamente somos siervos inútiles, como señala Lucas. Y siervos inútiles somos cuando hayamos hecho lo que nuestro Señor nos mandó a hacer. Es interesante cuando nosotros vemos ese paralelismo. ¿Por qué? Porque a Israel le fue prometida una tierra, pero los que tenían que pelear por conquistar esa tierra eran los israelitas. A nosotros nos es entregada una gran comisión, y los que tenemos que ponerlas en ejecución, los que tenemos que conquistar, ya no un territorio de tierra y agua y montaña, sino las almas y los corazones de los hombres somos nosotros. La gran diferencia entre la iglesia y el Israel del Antiguo Testamento es que el Israel quedó
limitado en una visión territorial. La iglesia quedó en la amplitud de la visión universal de Dios para la humanidad. Por eso nos damos cuenta de un detalle de la historia, cielo, que no podemos pasar por alto. Cuando el cristianismo se empieza a desarrollar en el seno del imperio más grande y más poderoso y mejor organizado que haya existido, terrenalmente hablando, el Imperio Romano. Y el Imperio Romano era un imperio conquistador, y era un imperio territorial, y era un imperio basado en la ley, y era un imperio basado en el emperador. Todos los elementos. Pero el cristianismo también era un imperio, pero un imperio basado en un rey que no es de este mundo, un rey celestial, con un poder espiritual. Al final de la historia, el cristianismo conquista el Imperio Romano. El Imperio Romano no conquista al cristianismo. El cristianismo conquista al Imperio Romano. Y miren el detalle, el Imperio Romano le quita el territorio a Israel. Y se lo quita por 1814 años. Desde el 134 después de Cristo hasta el 1948, el Imperio Romano le quitó el territorio a Israel. Pero el cristianismo conquistó al Imperio Romano. Y el Imperio Romano cayó y el cristianismo siguió. Y cayeron todos los demás imperios y el cristianismo ha continuado. Por eso cuando hablábamos de nación, hablábamos del término Goy y del término Am. Amén. Porque cuando tú tienes una identidad por territorio, te pasa como a Israel. Pero cuando tú tienes una identidad por una relación con tu rey, no te pasa, le pasa como al cristianismo. El cristianismo no fue conquistado porque conocía su identidad y sabía a quién le pertenecía. Por eso que siempre en este programa estamos hablando de identidad y de pertenencia. Porque cuando nosotros tenemos identidad y pertenencia, nosotros podemos vivir el estilo de vida conforme a Dios. Amén. Porque una de las características que tiene este reino, conforme a lo que tú has hablado, es que el Imperio Romano tenía un congreso, ¿verdad? Era un congreso. Un senado. Un senado, eso. El imperio tenía, otros imperios tenían congreso, concilio. Estados Unidos tiene un congreso, un senado, como lo veas. Pero este reino, el reino de Dios o de los cielos, no necesita congresos, no necesita concilio, no necesita senado para crear leyes, ni para crear, ni para discutir nada, porque ya las leyes están establecidas y ya las leyes están sido creadas por voluntad del rey, porque el rey siempre se va a establecer la intención personal del rey, la voluntad del rey, los intereses del rey y la visión del rey. Amén. En el reino no hay concilio, ni hay congreso, ni hay senado. Amén. En el reino de Dios solo existe la voluntad del rey. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender que aquí solo existe el monarca. Amén, amén, amén. El rey, y él escoge quiénes serán las personas. Él escoge quiénes serán los que pondrán en práctica sus deseos. Aleluya. Por eso nosotros estamos bien claros, amén, amados hermanos, que el trabajo de las personas o los ciudadanos que él escoge en su reino es hacer la voluntad de su rey. Aleluya. Y es interesante porque, para que nosotros vemos bien, Carmen suele decir que no hay coincidencia sino Dios. Casualidad. No hay casualidad sino diosidades. Ah. Cuando nosotros nos vamos al griego y hablamos de ciudadano, que es polites, ese ciudadano que es polites, cuando se reunía en asamblea, se le denominaba eclesia. Esa es la reunión de los ciudadanos en asamblea. Y esa reunión de los ciudadanos en asamblea, muy particular, era simplemente para vivir y para ejecutar las leyes. No era para ir más allá. Por eso nosotros adoptamos el término griego y nos llamamos iglesia. Una asamblea de ciudadanos cuya identidad ya está definida, cuyas normas ya están preestablecidas, cuya meta ya está fijada
y cuyos recursos y herramientas ya han sido entregados. Solamente tenemos que ejecutarlas. Porque nosotros, sí, y eso era lo que iba a terminar de decir. Que el objetivo de todo ciudadano o de esa persona que el monarca o el rey escogiera no era establecer leyes porque las leyes ya estaban, sino promulgarlas. Exacto. Promulgarlas, darlas a conocer en todo el reino. Amén. Eso quiere decir, por eso dice hasta lo último de la tierra. O sea, que quiere decir que la intención de Dios es que nosotros trabajemos para establecer este reino hasta lo último de la tierra. No que establezcamos nuestras leyes humanas, políticas, sociales, no. No que establezcamos nuestros propios criterios, nuestras propias ideas, filosofías o conceptos. No, es que establezcamos o promulguemos o nos aseguremos de divulgar en toda la tierra, hasta lo último de la tierra, la voluntad de nuestro rey. La voluntad está establecida en la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica en tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir que nosotros no tenemos tiempo para descansar. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, trabaja mientras dure el día, porque ya vendrá la noche. Hay gente que quiere el reino, quiere los derechos y los beneficios del reino, pero no quiere las responsabilidades ni los compromisos, las funciones, los procedimientos. Hay gente que quiere estar en el reino y no obedecer a las leyes del reino, no obedecer a los mandatos del reino. Y por eso hemos traído estos programas, porque tenemos que establecer una identidad en nosotros. La identidad de Dios, la identidad del reino de Dios, la identidad de comprender y decir como dijo Jesucristo, yo no soy de este mundo, porque si fuera de este mundo, el mundo, porque si mi reino no es de este mundo, porque el reino de Dios trabaja a favor de nosotros, pero no comprendemos que para poder que ese reino de Dios trabaje a favor de nosotros, nosotros tenemos que seguir, cambiar la mentalidad que tenemos de tierra a reino. Aleluya. Tenemos que cambiar el estilo de vida de tierra a reino. Nosotros tenemos que establecer, comprender que nosotros tenemos que reflejar el reino celestial, que nosotros tenemos que manifestar y que no estamos solos. El Espíritu Santo es la conexión y el poder en nosotros para reflejar y manifestar ese reino, y que ese reino se establezca hasta lo último de la tierra, no por nosotros, sino que nosotros fuimos llamados o escogidos por el Rey para conquistar y expandir el reino. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos metemos en las cuatro paredes de la iglesia, nos metemos en nuestros propios planes y en nuestra propia voluntad, y nos olvidamos de quién nos llamó y de quién nos rige y de quién nos gobierna y quién es nuestro monarca, y entonces no ejercemos influencia, porque reino es influencia de gobierno. Por eso desde el principio yo siempre predico, Benito, de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Creado es llenado, capacitado, formado de una manera tal que reflejemos o que representemos a Dios dignamente, honremos a Dios con lo que somos. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que nosotros, por eso que el próximo programa vamos a hablar dentro de todo, del poder de la influencia en nosotros, de ese reino, para influenciar a otros. Amén. Y darnos cuenta de la diferencia de la influencia del reino, porque la influencia del reino es una influencia con poder. Es más, ¿qué es una influencia con poder? Que tenemos el poder por el Espíritu y en el nombre de Cristo Jesús de destruir todo aquello que se oponga o que resista a la influencia del reino. Se lo vamos a poner en una forma un poco más terrenal. El término imperium significa, de la traducción del latín al castellano, el poder de la espada. ¿Por qué se llama imperium? Porque yo tengo el poder de imponer mi ley, mi voluntad en contra de la voluntad que se oponga. Eso lo llaman los abogados la coactividad de la ley, o el imperio de la ley, o el poder coercitivo del derecho. Entonces, pero eso es el poder, el imperium es eso. Bueno, la influencia de nosotros nos da ese imperio, nos reviste de ese poder
para imponer por el Espíritu contra todo aquello que se resista. Por eso los demonios se tienen que ir. Cristo lo estableció. Sanarán enfermos, echarán fuera demonios. Tienen que irse. ¿Por qué? Porque no tienen poder contra el imperio y la potestad que a nosotros nos ha sido Pero dada. un punto que debemos comprender, que el poder de la influencia se activa en nosotros cuando somos influidos. Amén, claro que sí. No puedo influenciar sin influencia. Aleluya. ¿Qué me influye a mí? Aleluya. ¿Qué reino me influye a mí? Mi influencia se deriva de acuerdo al reino al que pertenezco. Amén. Yo puedo influir para bien como puedo influir para mal. Amén. Yo puedo influir porque soy influido por el reino de vida o puedo influir porque soy influido por el reino de muerte. Por eso el poder de la influencia se manifiesta. Por eso cuando Benito habló de la gran comisión, dice toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Pero también dice, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán todo lo que usted ha escuchado. ¿Por qué? Porque esa es la manifestación del poder que mora en mí, que es el Espíritu Santo, el reino de Dios, que liberta, que sana, que restaura, que regenera, que da una nueva vida, un nuevo comienzo, una nueva creación. Pero si eso no está en mí, la influencia o el poder que me influye a mí es tiniebla. Exactamente. Es tiniebla y es obra de la carne y es manifestación de muerte y de oscuridad. Entonces por eso es importante comprender que yo impacto con lo que tengo, porque la influencia que me gobierna a mí es para impactar. Así es. Por ejemplo, nosotros tenemos que comprender que cuando nosotros pertenecemos a un reino, el reino es influencia gobernante de un rey a mí, como territorio de ese reino. Amén. ¿Verdad? Pero ¿para qué? Para que yo impacte e influencie con la voluntad del rey otros territorios. ¿Estamos claros? Así es. Por eso es importante que yo no puedo ir a otro territorio, a otra persona, creyendo que soy de Dios cuando tengo tiniebla. Si yo tengo que saber lo que tengo y el poder que tengo para conquistar con lo que tengo. Amén. Entonces tengo que tener cuidado en este sentido de identidad y pertenencia, como yo les decía hoy a los discípulos del Ministerio de Jesucristo Imperio de Vida. Tengo que examinarme, autoexaminarme, Correcto. Evaluarme. Tengo que hacer un análisis, como dice David, examinarme cada día, como dice Pablo a Timoteo. Examínate cada día para ver qué influencia hay en mí. Si el reino de Dios, el reino de los cielos o el reino de muerte y de tiniebla. Para poder entonces saber qué estoy conquistando en un momento dado. Por eso Dios le dice a Josué: nunca se aparte este libro de la ley, medita en él de día y noche, porque él era el hombre de la conquista, del territorio. Y su corazón tenía que ser recto. Y su corazón tenía que ser influenciado para poder influenciar a otro o conquistar de acuerdo a cómo estaba su corazón. Efectivamente. Entonces eso lo vamos a ver en otros programas, porque como siempre se nos acabó el tiempo. Pero en los próximos programas, Benito, vamos a hablar de la meta de ese reino, vamos a hablar de cómo se incorpora otro territorio a ese reino, cómo Amén. se conquista. Aleluya. ¿Verdad? Y vamos a hablar sobre el propósito específico del reino y cómo el Espíritu Santo ejerce gobierno en nosotros para continuar este reino. Exactamente. Y ese tema del Espíritu Santo es muy importante, y guárdese esa palabra, la rectitud del corazón, porque el próximo programa vamos a darnos cuenta que inclusive para tener el Espíritu Santo hay que tener un corazón recto. Y para poder que el Espíritu Santo y la influencia que recibimos de él podamos utilizarla para influenciar al otro, es necesario que tengamos ese corazón recto. Bueno, se nos acabó el tiempo por el jueves de hoy y le agradecemos pues haberse conectado con nosotros, haberse quedado con nosotros. Le agradecemos sus comentarios. Recuerda que estamos en las redes sociales a través de también los canales de YouTube. Usted puede seguir viendo estos programas
Y recuerde que el próximo jueves seguimos con esta serie tan interesante de lo que es el reino de Dios y los diferentes reinos conforme a la tierra y conforme a las tinieblas. Así que se despide de ustedes su amiga y hermana en Cristo, la pastora Carmen de Cañate. Y el pastor Benito Cañate. En otro programa de... A los pies del maestro Ray. Con Carmen y Benito Cañate. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Bye bye.